el príncipe Paolo Orsini y Vittoria Accoramboni. Vamos a contar una historia trágica que tuvo lugar en Italia, como ya habrán conjeturado los más cultos de nuestros oyentes, que al ver el nombre Orsini se habrán dado cuenta que es una familia clave en la historia de Roma. En la historia de Italia está siempre firmada por las familias. Orsini es de Roma. También los lectores de Bonmarzo habrán recordado a los Orsini. Bonmarzo, aquel bello libro de Mujica Lainez, que después se convirtió también en una ópera de Ginastera, ¿no? Pero bueno, esto fue un poco después, a fines del siglo XVI, y entre los hombres más importantes de la nobleza romana, fue que tuvo lugar este episodio. Nuestro cronista será nada menos que Stendhal, que allá por 1833 tradujo los papeles antiguos que guardaban este asunto. Vittoria Accoramboni se casó con el príncipe Paolo Orsini, uno de los hombres más ricos de Roma. La boda tuvo lugar en abril de 1585. Ambos se habían reunido en segundas nupcias después de conseguir la viudez. Digo conseguir porque para el casamiento tan deseado entre Victoria y Paulo, no habían tenido más remedio que mandar a liquidar a sus parejas. El primer marido de Victoria, que era nada menos que un sobrino del Papa, Sixto V, fue apuñalado en la calle. La primera esposa de Paulo fue estrangulada. Paolo Orsini tenía de su primer matrimonio un hijo llamado Virginio. Vittoria Accoramboni era hermosa. Dice la crónica: puede decirse que solo no viéndola era posible no adorarla. No es muy ingenioso, ¿no? Ningún hombre podía librarse de su extraordinario encanto, tampoco es ingenioso, pero parece que era linda nomás. En cambio, el príncipe Paolo Orsini no era muy agraciado. Era tan gordo que una pierna suya era más gruesa que el cuerpo de un hombre corriente. Y una de las piernas del príncipe, una de las piernas gordas del príncipe, padecía una infección que se conocía como la lupa, la loba, me imagino, ¿no? La supuesta cura para aquella infección era horrible. Se creía que había que aplicarle a la parte infectada mucha carne fresca, por contigüidad, que había que poner sobre la infección carne fresca. Si no se hacía eso, el terrible humor, a falta de carne fresca que devorar, se cebaba con la carne del enfermo, vecina a la infección, y crecía. Por lo tanto, Paulo andaba todo el día con un churrasco en la gamba. Se lo ataba así con una muslera prócer. Sí. Qué lindo, ¿eh? Es hermoso para una situación cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ay, dice Pablo, déjeme que me sienta en su falda. No, siéntese de este lado porque acá tengo un churrasco. Ay, cuidado. No me aplaste el churrasco. Bueno, y que se le caiga a uno el churrasco, por ejemplo, vos llevas el churrasco en el muslo, se te afloja, que la liga, suele pasar. Claro, y por ahí te aparece... Sí, debajo del pantalón. Te aparece el azotillo por abajo del pantalón. Sí. Caramba, dice. Este hombre. Sí. Bueno, córteme, va a la carnicería y dice, deme medio de milanesa. Sí. Para milanesa. Como para muslo. Sí. Al revés, para nalga, dice. Después del asesinato de sus antiguas parejas y del casamiento, Vittoria y Paulo se instalaron cerca de Padua, en el palacio de Salo, a orillas del lago Garda. Allí pasaron algunos meses agradablemente. Pero, como ya hemos dicho, la salud de Paolo Orsini no era buena. Un día descompuesto, Paulo se preocupó por la suerte de su esposa si él moría. Entonces hizo un testamento en el que aseguró la fortuna de Victoria.
legó en dinero una cantidad exorbitante, además de caballos, carrozas, palacios, qué sé yo. Otra parte de su fortuna, menor, fue legada a Virginio, aquel hijo que Pablo tenía con su primera y asesinada esposa. A los pocos días del dictado de aquel testamento, la salud de Pablo empeoró. Fue sangrado, los doctores dejaron la orden de que no tomara alimento ninguno, pero el príncipe exigió que le dieran de morfar. Nadie se atrevió a contradecirlo, se sofocó, perdió el conocimiento y espichó. Muy triste, Vittoria Coramboni se trasladó al Palacio Foscarini de Padova y allí inició los trámites necesarios para conseguir el pago del legado que había hecho su marido, un pago que se efectuó. Pero entonces sucedió algo inesperado. Apareció un hermano de Paulo, el príncipe Luis Orsini, decidido a disputarle a la viuda lo que había heredado. En realidad Luigi estaba asociado con Virginio, el hijo de la primera esposa de Paulo, que odiaba a Victoria y que no quería que la mujer que había suplantado a su madre se quedara con la riqueza de los Orsini. Y precisamente para que eso no sucediera, una noche entraron 40 hombres en el Palacio de Victoria. Vestían unos hábitos que los cubrían totalmente. Cuando se llamaban entre ellos lo hacían con nombres falsos. Buscaron a Victoria y cuando la encontraron, uno de ellos le dijo: ahora hay que morir. Eran asesinos, desde luego, ¿no? Escribe Stendhal: sin concederle un momento, aunque ella pidió que la dejaran encomendarse a Dios, el asesino la atravesó con un fino puñal, y el muy cruel preguntó varias veces a la desdichada si ya había alcanzado el corazón. Una vez muerta Victoria, y luego de apoderarse de un cofre que contenía las joyas y el dinero de la herencia, toda la guita, los asesinos se rajaron. Los magistrados de Padua no tuvieron que hacer mucho esfuerzo para sospechar de Luigi Orsini, que además había sido visto por aquella región, que no tenía mucho que hacer allí. Padua es cerca de Venecia. En aquel tiempo estaba incluso bajo el dominio de los venecianos. Y Orsini vivía en Roma. ¿Qué hace ahí? Bueno, lo citaron para iniciar una investigación. Orsini se quejó, dijo que era una afrenta, pero se presentó. Cuando le preguntaron en la comisaría lo ocurrido con Vittoria Coramboni, dijo sentirse apenado por el crimen y que él no había tenido nada que ver. Discúlpeme, que me llevé por delante. Unos días más tarde, a pedido de un magistrado, fue detenido un correo que marchaba a Florencia, donde se sabía que estaba el hijo del finado Paulo Orsini, Virginio. Lo revisaron a este correo, a este mensajero, y le encontraron una carta escondida en una bota. La había escrito Luigi Orsini. Estaba destinada a Virginio y decía así: al señor Virginio Orsini, ilustrísimo señor, hemos dado a cumplimiento lo convenido entre nosotros. Hícelo yo en persona. La carta interceptada, firmada por Luigi Orsini, que se refería al asesinato de Victoria, impresionó tanto a los magistrados, como a cualquiera, como a nosotros. Inmediatamente la Canaveri dio una orden de captura. Se dispuso a toda la milicia de a pie y de a caballo de Padova para que rodeara la casa donde vivía el príncipe Luis. Y se prometió incluso una fuerte recompensa a quien entregara vivo o muerto al buscado. Pero Luis Orsini estaba custodiado por 40 hombres, tal vez los mismos que habían atacado el palacio de su cuñada. Y se armó una batalla entre los hombres de Luigi Orsini y sus sitiadores. Cuenta Stendhal que el signor Luigi gritaba con ímpetu y que se ocupaba incluso de hacer fundir balas con el estaño de las fuentes y con cualquier metal que encontraba en su casa. Pero no fue suficiente. Los sitiadores atacaron el palacio a cañonazo. Y Luis se entregó. A los pocos días se le dio pena de muerte y fue estrangulado. Su cuerpo quedó expuesto durante varias jornadas para amedrentar al pueblo. Después fueron ajusticiados todos sus cómplices. Murieron 38.
dice que nadie en Padua recordaba semejante matanza legal, digamos, de una sola vez. Para terminar, digamos que la riqueza que pertenecía a Vittoria Coramboni, que tanto se disputó, al final quedó en manos de las autoridades venecianas, que se especializaban en eso. Ahora entiendo. Que como se ha dicho, además mandaban en Padua en aquel entonces. Virginio Orsini, el hijo de Paulo, que quiso vengar el repudio y asesinato de su madre, jamás pudo acercarse a ese estado a reclamar una sola moneda. Y esta es la historia, la triste historia que acabamos de contar. ¿A quién quiere dedicar este sangriento relato? Nuestro cronista es Stendhal y yo se lo dedico a él, a Henri Val. Bueno, yo se lo voy a dedicar a los primeros esposos finados, que digamos la esposa de Pablo y el esposo de Victoria. Claro, sí señor. Que no tuvieron la suerte de que la justicia, digamos, se esmerara tanto como en el otro caso, ¿no? No, señor, parece mentira. Para casarse con un tipo, va a matar al marido de la mía para casarse con un gordo que tiene un churrasco en la gamba. Tiene un churrasco en la gamba. Vamos, señor. Déjeme. Tiene razón usted. Te digo que continúo con el programa. Sí, por respeto al público y a las autoridades. Sí, porque si por usted fuera ya lo veo, Sí, si fuera por mí, ya de puro asco abandonaba esta mesa. Bueno, no lo tome así tampoco. Este espejo y estos cuadros. No, eso del tango ninguno. Disculpe, estaba leyendo acá. Sí. Tengo letras de tango. Claro. Sí. Bueno. Me gustó eso. Me compré El alma que canta y escribí la reflexión del otro lado. Bien. Vamos a ilustrar esta charla con Milonga de un entrevero, es decir, el entrevero final, entre los 40 ladrones de Alibaba y la policía de Venecia, que es de lo peor, la policía de Venecia. La policía montada de Venecia. ¿Montada en qué? Montada en góndolas. Montada en delfines, claro. Delfines amaestrados tienen. Sí, seguro. Y andan los patrulleros, las motos. Son motos de agua. De esas motos de agua. Claro. Recorriendo ahí debe ser interesante verlos, ¿no? No. Milonga de un entrevero es una milonga de Carlos Moscardini que interpreta el propio autor en solo de guitarra. Adelante, Carlos. Hablaremos hoy de un aspecto de la independencia griega, es decir, su desvinculación del Imperio Otomano. En 1820, Grecia era una provincia de segundo orden del Imperio Otomano, que fue muy poderoso en el siglo XVI y XVII, pero ya en 1820 estaba desmembrándose. Dos potencias, o varias potencias, se lo disputaban, y Rusia era una, ¿no?, que quería controlar el Mar Negro y recuperar Constantinopla para la cristiandad. Quería también afirmar el dominio sobre los Balcanes y acceder al Mediterráneo. También estaba Francia, que pretendía tierras que vinieran a compensar las pérdidas frente a Gran Bretaña en la India y también en el Canadá. Bueno, muy bien. En Turquía había una terrible disputa sangrienta entre musulmanes fundamentalistas y los que podríamos llamar modernizadores. La posición fundamentalista fue descrita por el historiador Vasif, que escribió por 1800 cosas como esta. A ver. El Estado imperial no debe rebajarse a asimilar ciencias marciales de sus enemigos. El éxito o fracaso depende de la decisión de Dios. Las creencias de las naciones cristianas se oponen a esta idea, pues siguen la doctrina de una escuela de filósofos, de acuerdo con la cual el Creador no cumple ninguna función en cuestiones específicas. Como la guerra es una de estas cuestiones, creen que el bando que posee supremacías materiales alcanza la victoria. Bueno, esto es falso, decía Vasif. Y esta opinión representaba las ideas de la mayoría, al menos hasta fines de la década de 1820.
muchos funcionarios modernizadores, es decir, del contrario parecer, fueron asesinados. Selim III, que ascendió al trono en 1789, había comenzado una reforma prudente basada en lo que le explicaban asesores turcos instalados en París. Le hablaban de las características del Estado moderno, con un ejército disciplinado, finanzas ordenadas, ley, orden, Estado de Derecho, etc. En marzo de 1807, una alianza de los ulemas, que eran los sacerdotes, los genízaros, que eran los guardias de palacio, y los lerebeis, que eran los nobles de provincia, se adueñó del poder del imperio y se pasó a cuchillo a todos los jóvenes occidentalistas, minga de asesores en París. Esto en el imperio. En Grecia, el gobernador se llamaba Ali Pasha, llamado el León de Yanina. Era un musulmán albanés. Los albaneses siempre fueron musulmanes, fueron musulmanes desde muy antiguos, ¿no? Era un musulmán albanés que desplegó sobre el pueblo griego un gobierno, vamos, con las mismas características que imponía el gobierno central del imperio. Era un poco raro porque nadie de Ali Pasha para abajo estaba a salvo de cualquier arbitrariedad. La familia patriarcal, cuyos vínculos eran la sangre, la fraternidad adoptativa, el padrinazgo, eran la principal institución política. Ali Pasha protegía, resolvía disputas, castigaba los delitos, formulaba él mismo las normas de comportamiento, ¿no? Nada de Estado de Derecho. Si pasaba algo, le preguntaban a Ali Pasha y listo. En el ámbito local aparecieron como resistencia unos grupos de hombres griegos denominados kleft, que fueron los primeros en luchar contra el dominio turco. Estos ya querían la independencia de Grecia. Eran unas pandillas de fugitivos, aventureros, ¿no?, que no podían prosperar en el ámbito que proponía Ali Pasha. Entonces vivían en las montañas. Le afanaban a los viajeros, a veces descargaban ataques sobre pequeñas aldeas, afanaban rebaños. Una tendencia de los intelectuales del siglo XIX representó a estos kleft como héroes románticos. Ya después, en el siglo XX, los académicos los clasificaron como primitivos, qué sé yo. Los kleft eran originarios de familias de pastores. Cuando Ali Pasha enfrentó este problema, pensó que estos tipos eran muy brutales, que tenían pocas armas de fuego, les gustaba más apuñalar, tenían devoción por la puñalada, e incluso consideraban que matar con cuchillo era mucho mejor que matar de un tiro. Tenían también la costumbre de panificar. Cada uno llevaba una bolsa de cuero con harina y sal para hacer pan. Y entre asalto y asalto hacían pan. No sé en qué horno lo harían, pero bueno. Todo esto observó Ali Pasha. Creo que lo del pan mucho no le molestaba. Pero observando la situación, se le ocurrió la idea de conceder amnistía a los jefes de estas bandas y de alistarlos para reprimir el delito de estas regiones montañosas. Los agarró y los metió a vigilantes. Y aceptaron algunos, fueron llamados armatores y actuaban bajo las órdenes de un jefe que era llamado el capitanos, era como jefe de los bandidos. Y cuanto peor era tu prontuario, más posibilidades tenías de ser jefe de la policía. Y Ali Pasha dijo, bueno, con esto ya me saqué de encima un factor revolucionario, los pongo a vigilantes del imperio. Lo que no calculó Ali Pasha fue que el aumento de los armentores y capitanos significó que se convirtieran en una élite y que empezaran a ganar poder. De griegos proscriptos habían pasado a ser representantes del imperio con poder. Y apareció un kleft, Odiseus Androxos, que ganó fama porque había hecho una apuesta con Ali Pasha y la había ganado. Le ganó, creo, una carrera de caballos, ¿no? Y Ali Pasha apostó las mujeres más hermosas de su harén y Odiseus Androxos
apostó su cabeza porque no tenía más nada que apostar. Bueno, la existencia de las bandas y el poder de Odiseus fueron preparando el camino para la independencia griega. A veces eran tan feroces estos grupos que expulsaban a los propios turcos. Los vigilantes griegos que Ali Pasha ponía expulsaban turcos. Imagínense cómo se puso Ali Pasha, ¿no? Acá el déspota soy yo, decía. Y al final estalló la verdadera revolución. Algunos enemigos de Ali Pasha, partidarios de una política más dura, o sea, matarlos a todos, bueno, lo mataron a él. Y cuando se murió el León de Giannina, se declaró una independencia de Grecia. Al principio fue una independencia nominal, sin mucho valor, y recién los turcos se retiraron del todo después de la batalla de Navarino. Estos Klebs eran los protagonistas de la independencia griega. Estos tipos, con un bolso con harina y sal, eran malos, torturaban a quien se le ocurría, y el método preferido era tirarle aceite hirviendo en el pecho a sus víctimas. Y en aquellas batallas hubo un héroe que además era un gran poeta, y ese héroe fue Lord Byron, que todavía hoy es venerado como prócer de la independencia griega. Vamos a amueblar esta pequeña visión de la realidad griega allá a fines de la década de 1820 con la milonga que se llama justamente La Puñalada, en atención a esta debilidad de los Klebs por asesinar con puñales. La puñalada ha sido compuesta evidentemente pensando en la independencia griega. No sé. Sí, sí. Vamos a escuchar ahora la versión clásica de El Quinteto Real. Tenemos otra anécdota de Miguel Ángel. Es más que una anécdota, es un episodio que exige también algunas aclaraciones laterales, aquí sí que no se agota en la anécdota. Así que ubiquémonos en Florencia ya por 1496. La situación política era la siguiente. Atención. Florencia había sido invadida por los franceses de Carlos VIII, aquel que volvió con lo que llamó el mal de Nápoles. Tanto él como muchísimos soldados de su ejército volvieron a Francia con la sífilis. Dijeron que se llamaba el mal de Nápoles, otros le llaman el mal francés, etc. Bueno, Florencia había sido invadida por los franceses. Los Medici, que habitualmente dominaban la ciudad, se habían retirado. Cuando las tropas de Carlos se fueron, la ciudad quedó bajo la guía de Girolamo Savonarola. Como es sabido, Savonarola tenía ideas extraordinariamente ascéticas y quiso convertir a Florencia en un modelo de Estado cristiano despojado de todos los vicios. Las obras de arte ardieron en la famosa hoguera de las vanidades, donde se confundían manuscritos griegos con libros obscenos, estatuas con afeites, sedas y espejos. Mejor dicho, se confundían estatuas con afeites, sedas y espejos. El fuego, tiraba todas las cosas al fuego. ¿Para qué vamos a hacer mala prosa todo el tiempo? Savonarola había organizado brigadas de niños que, vestidos como cruzados, se dedicaban a saquear las casas de los burgueses con el pretexto de descubrir pinturas impúdicas y libros licenciosos. Savonarola había nombrado a Jesucristo rey de la ciudad y él decía ejercer la función de ministro. Había a diario en Florencia procesiones de flagelantes que reclamaban que cayeran todas las maldiciones sobre los rabiosos, que era como se llamaba, a los partidarios de los Médicis. A su vez, los seguidores de los Médicis los llamaban piagnoni, llorones, a los discípulos de Savonarola. Por esos tiempos vivía en Florencia Miguel Ángel. Tenía 20 años. Los amantes del arte, desde luego, ocultaban en sus sótanos, o adentro de los roperos, o abajo de las camas,
los tesoros de sus colecciones y las imágenes de arte pagano que tuvieran. Miguel Ángel desafió las prohibiciones de Savonarola y proclamó a sus amistades que él era artista y que tenía derecho a buscar la belleza en donde la encontrara. En su taller, Miguel Ángel trabajó en una figura que, de ser vista por los jóvenes que alimentaban la hoguera de las vanidades, seguramente sería arrastrada a las llamas y conduciría al escultor a la prisión. Miguel Ángel esculpió un Eros, la imagen de uno de los dioses paganos más odiado por Savonarola. Ahora bien, en Florencia vivía un primo de los Médicis que no se llevaba bien con la rama principal de la familia, que estaba exiliada. Se llamaba Lorenzo, igual que el Magnífico, y había conspirado a favor de la llegada de los franceses y aceptaba la dominación de Savonarola. Lorenzo había tenido la precaución de cambiarse el apellido Médicis para adoptar el de Popolani. Lorenzo Popolani era amigo de Miguel Ángel y se enteró de que había esculpido un Eros. Fue entonces al encuentro del artista y de aquel encuentro nació un destino extraño para aquella obra. Aunque halagó la escultura, Popolani le habló con sinceridad a Miguel Ángel. Le dijo que nadie tendría valor para comprarla a menos que se arriesgara a recibir una paliza a manos de las legiones de Savonarola. Le recomendó a Miguel Ángel que vendiera la estatua a los romanos. Le contó que en Roma, donde estaba en aquel entonces el Papa Borgia, los dioses griegos eran aceptados con el mayor entusiasmo. Citemos las palabras de Popolani. Allí encontraréis coleccionistas que se disputarán vuestro mármol, por otra parte tan bello como el más bello de los mármoles antiguos. Así hablaba Popolani. Después de hacer esta recomendación a Miguel Ángel, a Popolani se le ocurrió un negocio. Dijo que como las estatuas antiguas se vendían mucho mejor que las obras modernas, a lo mejor era preferible presentar aquel Eros como una estatua griega recién descubierta. Bueno, al principio la idea no le gustó nada a Miguel Ángel, pero Popolani insistió y lo convenció con los siguientes argumentos. Le dijo, mira, no solamente vas a ganar más guita, si haces figurar la estatua como un descubrimiento, vas a quedar libre de castigos y de paso te vas a dar el gusto de engañar a los diletanti. Aquellos eran los falsos conocedores que se pavoneaban por Florencia y Roma, incapaces de distinguir lo antiguo y lo moderno. Bueno, Miguel Ángel evaluó aquellas posibilidades y aceptó. Sabía que tenía habilidad para fraguar aquel engaño. Cuando era alumno del Ghirlandaio, en una ocasión su maestro le había entregado uno de sus propios dibujos para que lo copiase, y Miguel Ángel le devolvió la copia en vez del original, y Ghirlandaio no se dio cuenta de aquella sustitución. Entonces, bueno, se puso a trabajar sobre el Eros, maquilló el mármol, le dio la pátina que lo haría aparecer como desenterrado. Bueno, luego de preparar aquel disfraz, Miguel Ángel entró en contacto con Baldassare de Milanese, que llevó el Eros a Roma y lo vendió al cardenal Rafael Riario por 200 ducados, que era mucha guita. Pero sucedió algo. El mercader Baldassare era muy hábil y muy entendido. Y sí se dio cuenta de que el Eros no era antiguo. Luego de la venta, en el momento de enviar el dinero a Miguel Ángel, Baldassare decidió entregarle 30 ducados en vez de los 200. Y el mercader pensó que Miguel Ángel no protestaría. Si el artista se enteraba de que le habían enviado menos dinero y se quejaba, Baldassare lo amenazaría con contar el engaño. Vamos a contarlo bien esto. A ver cómo. Claro, Baldassare lo vendió a Rafael Riario por 200. Pero no le dijo a Miguel Ángel que le habían dado 200. Le dio 3. ¿A quién se vende? Ya está, no hace falta que lo mande.
explicar más nada. En todo caso, si Miguel Ángel protestaba, Baldassar lo iba a amenazar. Mirá que bato lo del engaño y vamos todos presos. Muy bien. Miguel Ángel recibió los 30 ducados, no dijo nada. Después de algún tiempo, el cardenal Riario, visitado por algunas personas entendidas, supo que tenía una obra falsificada. Vino un tipo, miró el Eros y dice, pero que este Eros no es ni griego ni romano, sino que lo hicieron ahora. Entonces, indignado, envió a Florencia un emisario con la orden de investigar en qué taller se había podido construir semejante engaño. Bueno, el emisario visitó muchos talleres y en el de Miguel Ángel constató que entre las obras que andaban por ahí había algunas que eran muy semejantes al Eros. Y Miguel Ángel, asustado, confesó todo. Y en su confesión dijo que había hecho que lo vendiera en Roma el mercader Baldassar de Milanese por 30 ducados. El emisario del cardenal gritó que se habían pagado 200. ¿Cómo 30? 200. Ahí se enteró Miguel Ángel y de ese modo, tanto él como el emisario quedaron muy indignados. Bueno, al final llegaron a un acuerdo, ¿no? Entre el cardenal y Riario y Miguel Ángel. Miguel Ángel viajaría a Roma para trabajar en el Palacio Cardenalicio. Allí, bajo la protección del cardenal Rafael Riario, Miguel Ángel confeccionaría algunas obras como compensación y bajo esa misma protección no dejaría tranquilo al intermediario deshonesto para que completara el pago por la obra falsa. Miguel Ángel viajó a Roma, trabajó para Riario, pero de los 170 ducados que faltaban, nunca vio ni un peso. Será el joven Miguel Ángel y sería el primero de muchísimos desengaños. Miguel Ángel tuvo mucha mala suerte con sus negocios. Siempre le quedaban debiendo, o no podía completar las obras, y después no le pagaban, etcétera. Venían a verlo, después se iban, les pasaba. En fin, le encargaban cosas imposibles de cumplir, la tumba de Julio II, la Sistina, en fin, San Pedro. ¿A quién quiere dedicar esto? Además de Miguel Ángel. Este era un joven Miguel Ángel, de 20 años. Yo se lo dedicaría al maestro, al Ghirlandaio, que era uno de los primeros fue uno de los primeros en darse cuenta que era este tipo. Y después los otros no hay ninguno. Al emisario, al pobre cardenal, que después de todo fue engañado. Mire qué papelón, cuando vinieron los amigos, dice, mirá la estatua griega que me he comprado, dice del siglo IV antes de Cristo. Sí. No, dice esto, mirá lo que dice acá. Mal te veo. Bueno. Usted venía y tomando la frase de Miguel Ángel esto de describir el arte como la búsqueda de la belleza, ¿no? Aquellos que siguen sosteniendo esto, el arte viéndolo como la búsqueda de la belleza, ¿no? De digamos, imitar la realidad totalmente, de buscar decir verdades, sino la belleza. O sea, lo importante de esto, ¿no? Sí. Si él buscaba eso, él decía también una estupenda frase de escultor, pero también de poeta, porque empieza un soneto de ese modo. Que el mejor artista no tiene dentro de sí ningún concepto que la piedra ya no tenga en su interior, que lo que tenía que hacer el artista era descubrir lo que la piedra escondía. Y recuerdo haberle oído decir a Vittorio Gassman con una servilleta,
la misma cosa. Él decía que iba sacando cosas, como hacían los escultores, ¿no? Sacar lo que sobra, ¿no? Sacando lo que sobraba, porque más que inventar, el actor descubría, decía Gama, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir discos sobre Miguel Ángel. Pensando Estaría que lleno. eso es lo que creí yo. Me ocurrió que los autores de tango no habrían hecho otra cosa que dedicarle milongas a Miguel Ángel, siendo un artista tan considerable. Sí. Y me encontré con que no era así, con que la ingratitud de los autores de tango había sido tremenda. Fuimos a buscar de nuevo canciones criollas, Sí, a ahí ver sí. canciones criollas, a ver un estilo dedicado al Michelangelo Buonarroti, tiene que haber. Y dice, no, pero a lo mejor por la rima, fíjese, Buonarroti, tan rígidos como son con la rima en las canciones criollas, si hubiera sido el de Urbino, Rafael de Urbino, era mejor, ¿no? Ah. Le estoy cantando al de Urbino, compañero payador, y de mi canto el primor de payador argentino dedico el canto pristino. Fenómeno. Ajá. Pero ¿y a Buonarroti qué hacer? Y entonces me dieron un disco que en realidad lo traje yo. Y yo tan solo 20 años tenía, Ah, está muy bien. porque justo son los 20 años de este joven Miguel Ángel. A falta de otro mejor dicho, a falta de otros mejores hay, pero era el único hijo que tenía. Lo voy a cantar yo y va a tocar usted además, Así, porque claro. el conjunto de guitarras está integrado por Carlito Soria, Carlito Salmone y Gabriel Rolón. Y el vals que se escuchará, seguramente compuesto en virtud de este Miguel Ángel joven, por más que la letra diga cualquier otra cosa, ¿no? Lo que cantaremos es Yo tan solo 20 años tenía, el vals de Cadícamo y Sanders. Bueno, la letra puede ser que diga otra cosa, que no hable ni de pinturas, ni de esculturas, ni de Florencia, ni de Leonardo, ni de Lorenzo el Magnífico, ni de Botticelli, pero es para disimular. Yo tan solo 20 años tenía, ¿verdad?